Tardes y chicos. Hola, Miss. Hola, ¿cómo están? A ver, aquí estoy para sus dudas, a sus órdenes. ¿Alguien tiene Hola, alguna? maestra, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Alguien Yo tiene tengo una alguna? duda. A ver, dime. Yo tengo una duda en la 18 de ciclo de Carnot. Son problema 18. Ah, el problema, a ver, déjame, veo. Si está en la página 4. ¿Es el 18 o el 17? 18. ¿Cómo dice? Dice, un refrigerador funciona con una temperatura de 0 grados centígrados. Ok, ay, también ese no me lo encuentro. A ver, déjame checo la lista. A ver, déjame Sí, ver. gracias. Ay, a ver, este no lo encuentro. Según yo es la lista que les envié y no lo tengo. A ver, ¿cómo dice? ¿Un refrigerador que opera a 0 grados Celsius? No, dice, un refrigerador funciona con una temperatura de 0 grados centígrados dentro del gabinete. Cuando la temperatura ambiente del aire circundante es de 30 grados centígrados, si el motor produce una potencia de entrada de 50 watts al refrigerador, calcule la rapidez de transferencia de calor del gabinete. Ajá, ok. Ajá, a ver, ahí, ¿cuál es tu duda? ¿Cómo ha sido tu planteamiento? Bueno, mi planteamiento Ajá, es el modelo del refrigerador, el de ciclo de exacto. Carnot. Y pasé pues la temperatura a Kelvin y después saqué el coeficiente de potencial y así despejé, bueno, saqué la beta y ya después, Coeficiente de o sea, mi operación. duda es, el Sí, coeficiente de operación. sí. Y mi duda es que nos piden, yo después despejé beta y saqué el calor 2. Y ya Ajá. teniendo el calor 2, me surgió la duda de cómo iba a sacar la rapidez de transferencia de calor del gabinete. Ok, ya lo encontré. Es que en la página 3 me dijiste, ¿verdad? 4. 4. Bueno, yo la tengo en la 3. Ok, no hay problema. Entonces, sí, dice un refrigerador, ajá. Sí, ok. A ver, entonces, ¿cómo relacionas esa transferencia de calor? ¿Con qué lo estás relacionando esa transferencia de calor? Pues con un tiempo, ¿no? Como la rapidez, la sacas distancia sobre tiempo. No. Pero Eso es en cuestión de física en velocidad, pero no es transferencia de calor. ¿Cómo? Pues la transferencia sobre el tiempo, el calor de transferencia sobre el tiempo. La transferencia de calor, ajá, que es en el gabinete, porque es lo que te dice, calcule la rapidez de transferencia, o sea, la transferencia de calor del gabinete. Tú tienes tu sistema, tu refrigerador, y tú tienes tu zona de baja temperatura y de alta temperatura, ¿no? Sí. Ok. Y luego tienes marcado, yo pienso, cuál es el calor de la zona de alta temperatura y de la zona de baja temperatura. Sí. Ok. Y luego, de ahí tú dices, bueno, yo puedo calcular el coeficiente de operación, porque el coeficiente de operación, ¿qué te relaciona? El calor transferido sobre la entrada de trabajo. Sobre la entrada de trabajo. La entrada de trabajo, ¿qué te va a decir? La relación de las temperaturas, ¿puede ser? Exacto. Te va a relacionar precisamente con la cantidad de calor que tenga que transferir, con la que tenga que estar extrayendo, pues sí, básicamente extrayendo, porque es un refrigerador. Entonces,
Tú tienes, dice, si el motor produce una potencia de entrada de 50 watts, calcule la rapidez de transferencia de calor del gabinete. Entonces, ahí tú, ¿qué más harías? O sea, tú ya tienes identificada tu zona de alta y de baja temperatura y tienes la potencia de entrada. ¿Esa potencia de entrada quién es? El trabajo. El trabajo, exactamente. Entonces, ese trabajo tú ya lo conoces. ¿Sí? Sí. Ok. Entonces, ahora, ¿cómo calculas la transferencia de calor? O sea que, bueno, despejé Okay. el coeficiente de y saqué el calor. Ok. Y te ya da el... teniendo el Ajá. Ya teniendo el calor, bueno, me dio negativo, me dio menos 505.25. 505. Y aparentemente era 455, porque ahí sí es mucha la variación. Pero no he sacado la relación sobre el tiempo. Ahí es transferencia, ¿eh? O sea, la rapidez de transferencia, en los mismos watts, te está dando una información ya de transferencia. O sea, no quieras hacer una división de el calor sobre el tiempo, porque no es tanto eso, sino cómo se lleva a cabo esa transferencia de calor. ¿Sí me explico? ¿Sería No como es el tanto... incremento del calor sobre el incremento de la temperatura? No, nada más es cómo se lleva a cabo la transferencia de calor en el gabinete. ¿Quién sería el gabinete en este caso? ¿Qué zona sería la del Pues gabinete? el calor. El calor. Es Pues el refrigerador en sí, ¿no? ¿Mande? Evaporador. La del evaporador, o sea, ya sea el evaporador o la otra parte del refrigerador, ¿no? Porque es lo que te está diciendo. Ajá, entonces te dice, el refrigerador funciona a una temperatura de 0 grados Celsius dentro del gabinete cuando la temperatura ambiente del aire circundante es de 30. Y el motor produce una potencia, es decir, en este caso el compresor, de 50 watts al refrigerador, calcule la rapidez de transferencia de calor del gabinete, o sea, cuánto está transfiriendo el gabinete. Y ahí nos dice las temperaturas que se están manejando. Sí, de hecho, bueno, perdón por meterme, pero en el problema 3, el 3 que hicimos, o sea, la tercera C, también te pregunta eso, rapidez de transferencia de calor, y solamente lo tomamos como Q2, o sea, no relacionamos el tiempo ni nada. Es calor, es la transferencia de calor, Ajá. Exactamente, eso es lo que quiero que vean, o sea, cuando te dice rapidez de transferencia de calor, no quieren hacerlo con una unidad de tiempo, porque realmente nada más les dice, así nos ponen muchas veces en los problemas, para decir cuánto se está transfiriendo de calor. Eso es todo. ¿Sí? O sea, no sí, eso es lo que preguntaba era Q2, nada más, y ya. Sí, exactamente. Así es, o sea, no quieran, por eso es importante la interpretación de problemas, porque puede decirle que nada más le dé la transferencia de calor, o me puede decir esto, dígame cuánto es la rapidez de transferencia de calor, pero simplemente lo que quiere es transferencia de calor. ¿Quién es el calor? ¿Quién está absorbiendo o desprendiendo el calor? ¿De acuerdo? Sí. ¿Alguien más ya lo visto? ¿Sí les dio el 455 o más o menos cercano? Sí, o sea, en este problema tenemos Q2, hace referencia a rapidez de transferencia de calor. Lo que tú tienes que transferir del gabinete, porque es lo que te está pidiendo. Te dice, calcule la rapidez de transferencia de calor del gabinete. ¿Dónde enfrías un alimento o un material? En el gabinete o del evaporador, gabinete o evaporador. Acuérdense que el gabinete es el evaporador, ¿sí? Nada más que a veces para distinguir de la zona de congelamiento y la zona de enfriamiento, a una se le puede llamar gabinete y a la otra evaporador, o simplemente a todo su conjunto se le puede llamar o evaporador o gabinete, ¿de acuerdo? No se confundan con eso. Nada más que identifiquen de dónde se está transfiriendo el calor, eso es lo importante. ¿Sí quedó claro, Fernanda? Sí, muchas gracias, maestra. Ok, entonces nada más hay que checar el cálculo a ver si no hay ahí
porque la diferencia sí es mucha, de 505 a 455, sí es mucha la diferencia. Todavía que te dé 460 o 456 o algo así, no está tan retirado, pero 505 sí ya es mucho. Entonces, nada más hay que checar que hayas Sí, tomado bien maestra. las temperaturas y eso. ¿Ok? ¿Alguna Sí, otra duda? gracias. De Yo nada. tengo duda en el 17, maestra. Ajá. En el inciso F. En el 17, inciso F. Ajá. Sí, déjame ver. Que dice, para que el motor pueda llevar a cabo 2 kilojoules de trabajo, ¿cuánto calor debe absorber? Ah, ok. ¿Sí? Es en el ciclo, ¿es el del ciclo de Carnot? Sí, sí, sí. Ajá, es un ciclo de Carnot. Dice, el siguiente ok. diagrama representa un ciclo de Carnot reversible. Ah, que tienes un trabajo de 800 joules. Ajá, un trabajo Ok. neto de 800 joules. Bueno, Ok. mi duda es, pues para sacarla, dice que quiero saber cuánto calor debe absorber. Ujú. Y me está dando, bueno, yo supuse que los 2 kilojoules son el Sí. trabajo neto. Exacto, así es. Y mi duda es, Sí. ¿el calor de salida que voy a usar va a ser el que yo calculé en el problema o tengo que buscar otro nuevo calor de salida? Porque yo pensaba usar la de trabajo neto es igual a calor de entrada menos calor de salida y utilizar como dato calor de salida de 2.4 joules y el trabajo neto de 2 y luego ya calcular el calor de entrada porque me pide el que absorbe. ¿O Ujú. está mal planteado? Yo pienso que sí, porque realmente no te está diciendo que hay algún cambio de las temperaturas ni nada de eso. Entonces tiene que ser en base a ese calor. El problema es Ya que al que hacer los esto joules. Ajá, a ver, deja si ya lo hice. Ajá. me sale, o sea, sumo 2 más 2.4 me sale 4.4 y la respuesta dice que es 8. No, es 8. A ver, déjame ver si ya lo hice yo. A ver, ¿qué fue lo que consideré? Porque ese es el calor que está entrando. Déjame ver. Hay algunos que sí he hecho, otros que no he hecho. A ver, y está sencillo ese, no está tan complicado. Déjame ver. A ver, no lo tengo hecho. Ok, a ver, vamos a ver. Entonces tenemos 2 kilojoules del trabajo. Entonces, ¿cuánto calor se absorbe? Porque ahí, como es ciclo de Carnot es con eficiencia, tienes la eficiencia hacia aquí, la eficiencia del motor. ¿Cuánto es la eficiencia del motor? Es el 25%. Ajá. Pero siempre y cuando tengas un trabajo neto de 800 joules. Ajá. ¿Ok? Pero aquí tú vas a tener el motor de 2 kilojoules. O sea, no tomo el calor de salida que calculé. No, hay que calcular para ver, porque la eficiencia ya tiene que cambiar porque tu motor es más grande. ¿Sí? Entonces sí, hay que recalcular para ver cuánto es el calor realmente que debe absorber. Ok. ¿De acuerdo? Sí. Ok. Entonces, yo también lo voy a hacer, pero sí tienes que reconsiderarlo porque precisamente ya tienes el motor que trabaja con mayor potencia. Ajá. ¿Ok? Ok. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Yo, maestra. Sí, dime. En el primerito ejercicio que hicimos en el salón, Ajá. bueno, te está preguntando. ¿Y qué es? Si quiere lo leo. Es una Ay. máquina térmica, tiene una eficiencia térmica del 25% con una Ya. potencia de salida, esa, Ajá.
Bueno, ahí te viene que, bueno, te dice que el contenido de energía es de 45 megajoules sobre kilogramo. Ujú. O sea, ahí te está mencionando energía. Y esa es mi duda. O sea, ¿por qué en algunos ejercicios, bueno, en todos, no te menciona nada de energía y en este sí? O sea, ¿qué es la energía como tal? No me queda claro. Acuérdense, aquí que decíamos, fíjate, dice, la máquina térmica tiene una eficiencia del 25%, o sea, aquí ya te da cuánto es la eficiencia, ¿no? Que es 0.25. Ajá. Y su potencia de salida de 30 kilowatts, o sea, la potencia de salida, ¿a qué se refiere? Al trabajo. Exacto, el trabajo que se está produciendo. Ahora te dice, calcule el flujo de combustible que se requiere si este tiene un contenido de energía de 45 megajoules por kilogramo. ¿Quién contiene 45 megajoules? El combustible. El combustible. ¿Y por qué tenemos que usar el combustible? Pues para echar a andar la máquina. Exacto. Entonces, ¿quién te va a dar la energía? El combustible. El combustible. Entonces, por lo tanto, tú tienes que saber cuánto yo voy a utilizar de combustible si ese combustible me da 45 megajoules. O sea, te lo da por kilogramo porque tú tienes que decir cuántos kilogramos. O en el problema, ¿cómo nos lo preguntaba? ¿Por litro o por kilogramo? Por litro. Bueno, Por litro. Nos da el voto en específico. Ajá, Exacto. ya Porque nomás nos da lo el voto en multiplicaba. específico. Entonces puede ser metro cúbico o litro. Entonces, quiere decir que 45 es la cantidad, 45 megajoules por kilogramo es lo que te da de energía. Entonces, tú tienes que saber cuántos kilogramos, y a lo mejor después metros cúbicos o litros, yo debo de comprar de combustible. ¿Sí? O sea, por eso te está diciendo, porque tú vas a calcular que, bueno, pues yo necesito tanta energía, por decir, yo necesito, ¿cuánto nos dio el resultado de necesidad energética? 2.88 litros. Bueno. Así es el resultado, pero Sí. antes, el calor que ingresa son 120 kilowatts. Ajá. Y ya, precisamente ese es el calor. Entonces yo tengo ya una cantidad de calor que yo sé que debe ingresar a ese sistema. Entonces, ¿cuánto es? 120 kilojoules por segundo. Entonces, que sea lo que tenemos ahí como FM, que es el flujo másico de combustible. O sea, ahí yo estoy calculando que la cantidad de combustible que necesito en función de la energía que necesito. ¿Sí me explico? Por eso, tu primer planteamiento es que obtener la cantidad de calor que está ingresando. Sí. ¿Cuánto calor ingresa? Pues 120 kilojoules. Digo, kilowatts, perdón. Kilowatts. Eso es lo que tú ya calculaste, porque eso tú lo tienes a partir de lo que debes de producir de trabajo. Entonces, bueno, con el trabajo y la eficiencia, yo ya sé la cantidad de calor que debe de ingresar. Entonces, ¿cuánto tiene que ingresar? 120 kilowatts, que después ya lo transformamos a joules para poder tener todo homogéneo, ¿no? Porque la energía que me dice por cada kilogramo de combustible es 45 megajoules. Entonces, tengo que tener unidades homogéneas. Entonces, ya una vez que tengo las unidades homogéneas, ¿qué hago? Calculo la cantidad nada más de combustible. O sea, esa energía te la da porque la necesitas para saber cuánto gas, cuánto diésel, turbocina vas a necesitar para poder echar a andar el motor a la condición que te está dando. Ok, entonces cuando hablamos de energía, me voy a quedar con la idea de que hablamos de un combustible siempre. Sí, claro. Puede ser energía eléctrica, puede ser turbocina, puede ser diésel, puede ser carbón. O sea, va a depender de lo que estás usando como fuente energética. Porque aquí lo que tú quieres saber, a partir de ese motor que me produce 30 watts, ¿qué cantidad de calor yo debo de meter? Y el calor, ¿quién es el calor? Pues es una energía. Y ese calor, ¿con qué lo puedo relacionar? Pues con un combustible, cualquiera de ellos. ¿De acuerdo? ¿Sí quedó claro? Sí, gracias, maestra. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo una duda, maestra. Sí. Bueno, es en el problema 15. Creo que está muy sencillo, pero es que no me quedó muy claro. El problema 15. Ajá. Bueno, por lo que entendí, se tiene que calcular Q2, ¿no?
Bueno, A ver. porque dice, ¿Qué dice el 15? Porque sabes que como que yo tengo otra numeración y la tengo perdido los números. ok, Ajá. bueno, dice, un motor funciona entre 125 grados centígrados y 40 grados. Ok, ¿Qué ya. cantidad, qué cantidad Ya lo mínima encontré. de calor Ajá. es? ¿Qué cantidad mínima de calor debe retirarse del depósito para obtener 150 joules de trabajo? Ajá, A ver, ahí ya hiciste tu diagrama, sí, donde está tu motor, sí. ¿sí? A ver, Y, muéstramelo, por favor. Sí, para verlo, para ver cómo tienes tu ok. diagrama y tus datos. Solo que creo que, bueno, es que no sé si se ve la cámara porque no. No está funcionando, bueno, no importa. Entonces, a Es ver, que entonces. la tengo conectada. Bueno, ok. Pero, Entonces, mira, tus fuentes alta y de baja temperatura, ¿cuáles son? Bueno, la de alta temperatura es de ¿cuánto? De 125 grados Celsius. ajá, Y la de baja temperatura de 40. Y en sí, medio está tu motor, donde ajá, tu sí, motor dice que produce los 1500, no, para obtener 1500. 1500 joules de trabajo. Entonces, quiere decir que tú tienes, a ver, para que me digas si lo tienes así. Ujú. Es que no sé si es activo. Creo que se trabó. Sí, sí se trabó. Sí, ¿verdad? Sí, a mí también se me trabó. Bueno. Ahí va. Yo también no veo a la maestra. Es que como que se me sale del internet, no, yo no sé qué pasa. En la mañana también estaba pasando eso. ¿Sí me escuchan? Sí, ya. Sí, ya, maestra, ya. Sí. Entonces, Sí. tienes un diagrama donde tienes mi temperatura alta, mi Ajá. temperatura baja y mi Sí. motor, mi sistema. Y entonces el problema te dice, este motor funciona entre 125 y 140. Y te dice Sí. qué cantidad de calor debe retirarse del depósito. O Ahora, sea, ¿de dónde vas a retirar o como quien dice, de dónde va a absorber calor este motor? de mayor temperatura, ¿no? Exacto, de aquí hacia acá, ¿no? Sí. Entonces ya tienes esto y pues ya, ¿qué Pero harías? sería calcular uno. Sí. Dice, ¿qué cantidad mínima de calor debe retirarse del depósito para obtener 1500 joules de trabajo? Entonces, ya tengo mi trabajo, que son 1500 joules, tengo mi temperatura, y es el calor el que te dice qué cantidad mínima de calor debe retirarse del depósito. ¿De dónde voy a retirar calor del depósito? Pues del de más alta, ¿no? Para que sea congruente con lo que hemos estudiado de acuerdo a la segunda ley. Entonces, y con los teoremas, ¿no? Los axiomas. Entonces, ¿de dónde va a retirar? De la zona de alta temperatura. ¿Cuál calor es este? Si esta es mi temperatura 1, la más alta, entonces es Q1. La más baja es T2 y es Q2. ¿Sí? Entonces, ¿cuál va a ser tu cantidad mínima de calor que debe retirarse de dónde? De esta zona. Es decir, quiero buscar a quién, a Q1. Sí, pero por ejemplo, para relacionarlo con las temperaturas, porque bueno, según yo solo se relaciona con el trabajo, la eficiencia o los calores, ¿no? Pero si nada más nos marcan temperatura, bueno, según yo el único que marca con temperatura sería el de, bueno, beta, ¿no? No, pero beta, ¿qué es? Bueno, ¿Beta con quién me relaciona? Ese ya sería del refrigerador. Exacto, Bueno, ese de no puede otras ser para cosas. este sistema, porque ¿qué utilizarías para este problema? De acuerdo a la teoría, porque no es un refrigerador. El beta es el coeficiente de operación que se utiliza en un refrigerador. Sí. Este no es refrigerador, ¿qué utilizarías? No. Pues es que tampoco te dan la eficiencia, entonces. No te dan la eficiencia, pero ¿cómo puedes relacionar? No sé. Checa todas las ecuaciones que tienes para que veas cómo puedes relacionar, cómo se podría relacionar, ¿se acuerdan? ¿Las temperaturas? Con las temperaturas. Ajá. Sí, 1 menos temperatura 2 sobre temperatura 1, esa es eficiencia.
Entonces, aquí tienes eficiencia, hay una fórmula también de eficiencia que es igual a W salida sobre calor de entrada. Y ya. Y ya. ¿Sí? Ok, sería la eficiencia por respecto a temperaturas. Ok, es que esa creo que no la anoté en el formulario. Bueno, ahorita checo otra vez. Ajá. Pero, ok, sí, no, sí está bien. Bueno, ahorita lo hago y espero que sí salga. Ok. Sí, Bueno, gracias, maestra. de nada. ¿Alguien más por ahí? Yo tengo una duda. Sí. Sí. Se supone que cuando un gas se expande, su Ajá. entropía aumenta, ¿no? Sí, es espontáneo. Ajá. Yo tengo una duda porque, por ejemplo, en el problema 33, que dice, para cierto gas, CP, y ya te viene, 12 calorías sobre mol Kelvin. ¿Cuál será el cambio de entropía de 10 moles de gas cuando se expande de un volumen de 200 litros y 3 atmósferas a otro de 400 litros y una atmósfera? Y ya, o sea, sí lo saqué y me salió igual negativo, pero no entiendo por qué es negativo si aumenta el volumen. ¿Qué te estaría diciendo el signo? ¿Qué nos dice el signo negativo matemáticamente? ¿Qué nos representa? Que se realiza. Que se está perdiendo. Ajá. Hay una pérdida. Ahora, si es negativo, el valor, si es negativo, ¿qué te estaría diciendo desde el punto de vista entrópico? Pues que... ¿Espontáneo o no espontáneo? ¿Eso sería un proceso espontáneo o no espontáneo? No espontáneo. No espontáneo. O sea, eso es lo que te está diciendo. Aparte de que está perdiendo energía, es un proceso no espontáneo. Pero... Sí. Ok, no, estoy muy confundida. Ok. ¿Por qué? A ver, dime. Por ejemplo, también en el 36 me viene lo mismo, pero con otro gas. Y me dice que igual se expande adiabáticamente. Pero ahí la entropía sí es positiva. Entonces, ya no entendí. ¿Ay, qué es entonces? Entonces, eso es... Si es positivo. Es espontáneo. Es espontáneo. Es espontáneo. Cuando llegue a cero, ¿qué va a ser? Equilibrio. Ok. ¿Sí? Ahí es cuando estamos considerando precisamente ya todos los signos y ver si me está expresando una pérdida, pero aparte de esa pérdida de energía, ¿a qué me lleva? ¿A que sea un proceso espontáneo o no espontáneo? Cuando es no espontáneo, ¿qué tenemos que hacer? Agregar energía. Agregar energía, que normalmente le llamamos trabajo. Entonces, le tengo que agregar energía para poderlo nuevamente inestabilizar, por decirlo así, y pasarlo a otra etapa. O sea, y llevarlo a su máxima expresión de la entropía para poderlo tener, pues ya de ahí en adelante, una vez que lo arranco un poquito, que casi que se vaya de manera espontánea. ¿De acuerdo? Eso es lo que sí ustedes tienen que interpretar y está bien, ahí van muy bien. Entonces, por ejemplo, cuando la entropía es positiva, es espontáneo. Es un proceso espontáneo. Pero aquí es donde me confundo, porque Ajá. se supone que la entropía, los signos de la entropía van acorde al calor, ¿no? Entonces, si aumenta la entropía, aumenta el calor, o sea, se le agrega calor al sistema. Y tiene el calor como energía, y entonces se le está agregando energía para que ocurra. Sí, pero de manera espontánea. Está ocurriendo, aun cuando le aplicaste esa cantidad de energía, vaya de manera espontánea. De la otra manera, te está diciendo, como te está dando un valor negativo, que le tienes que aplicar energía para que se lleve a cabo. ¿Sí me explico? Sí, más o menos. A veces se siente como contradictorio, pero no, sí. O sea, el signo me está diciendo cuánto es lo que requiero o no de energía para que se lleve a cabo ese proceso. Si no requiere energía, es decir, si me da positivo, quiere decir que tienes energía tal
que permite que el proceso sea espontáneo. Ok, ¿Sí? ok, Ok, sí, creo que sí. muy bien. ¿Alguien más tiene alguna otra duda? Bueno, yo tengo otra duda. Sí, Nomás para aclarar, cuando la energía de Gibbs es 0, entonces también la energía de Helmholtz, o ese Helmholtz, esta cosa, también Helmholtz. es 0. Helmholtz. Bueno, cuando esté ¿También es 0? una y otra en 0, está en equilibrio. Siempre que estén en Pero, 0, a una entropía, si la entropía está en 0, está en equilibrio. pero, por ejemplo, o sea, siempre hay posibilidad de que me dé la energía de Gibbs 0, pero la otra me dé no 0, o sea, diferente a 0. Sí, Oh, sí, sí puede ser. Sí, sí ok. puede ser. Y ahí ya te va a decir cómo sería el proceso. Ahí que te diría, si tu energía de Gibbs es 0, pues está en equilibrio. Si la energía de Helmholtz es variable, ¿qué te estaría diciendo? ¿Quién me dice la definición de Helmholtz? Helmholtz me dice que es el trabajo máximo que puede desarrollarse por un sistema a temperatura constante. Entonces, quiere decir que si Helmholtz hay una cantidad de energía, entonces hay un desarrollo de trabajo, hay una cantidad de trabajo. Quien te va a decir cómo es el proceso, si espontáneo o no espontáneo, va a ser Gibbs. Ok. Gibbs es el que sí te define si es positivo o negativo, qué tipo de proceso tengo. Helmholtz te va a decir simplemente si está en equilibrio o está utilizando ese trabajo máximo. Ok. ¿Sí? Sí. Gracias. De nada. Yo, maestra, yo tengo una duda en el 16. Sí. En el inciso B, dice, suponga que un motor de Carnot reversible funciona y ya me da 300 Kelvin y una temperatura mayor. Si el motor produce 10 kilojoules de trabajo por ciclo y el cambio de entropía en la expansión isotérmica a temperatura 1 es de 100 joules sobre Kelvin a la menos 1, ¿qué valor tiene Q1, Q2 y temperatura 1? Entonces, la verdad es que no, solo planteé, pero no contesté nada. Estoy un poco perdida. A ver, repítame nuevamente cómo dice el problema, porque lo estoy buscando. Lo estoy buscando. Ok, es el 16. Dice, el ciclo de Carnot se encuentra representado en un diagrama presión-volumen. Te dice que tú es el diagrama correspondiente a entropía, temperatura y marque los siguientes pasos. Sí. Ya, pues ya lo dibujé, ¿no? Ajá. Y después el inciso B te da datos y ya te dice que calcules qué valor tiene Q1, Q2 y temperatura 1. A partir te da la temperatura de 300 Kelvin, te da el trabajo del motor y el cambio de entropía a la expansión isotérmica. Ajá. Entonces yo dije, ok, mi temperatura 2 son 300 Kelvin. Mi trabajo neto que está produciendo toda la máquina son 10 kilojoules. ¿Cuánto es la temperatura 2? 300 Kelvin. A mí no. Ah, sí, la 2 es la 300 Kelvin, sí, porque es la menor. Sí, ajá, sí. Y luego me da el trabajo neto, que son 10 kilojoules. Y el cambio de entropía, que son 100 joules Kelvin a la menos 1. Ajá. Me está pidiendo el valor de Q1, Q2 y temperatura 1. Entonces, la fórmula de cambio de entropía es Q reversible sobre temperatura. Y yo quería usarla para calcular Q reversible. Sí. Pero después de ahí, o sea, después ya no supe qué hacer con ese Q reversible. ¿Y qué me expresa Q reversible? El calor de entrada, no sé. El de salida.
Ok. ¿Se acuerdan? Cuando estábamos viendo la ecuación decíamos, cuando estoy viendo la eficiencia es Q de salida, Q de entrada, perdón. Pero teníamos otra por ahí, otra expresión que decíamos, bueno, el calor reversible, ¿quién va a ser ese calor reversible? Que de hecho está relacionado ¿con quién? Con el trabajo. ¿Sí? ¿El trabajo quién va a ser? Pues la diferencia de los dos calores, ¿no? Sí. Ok. Entonces ya nada más calculo Q reversible y luego ya utilizo la de trabajo neto. O la de trabajo, ¿no? Porque ya el trabajo ya lo tienes. Ya nada más entras con la diferencia de calores. Si ya tienes tú una información, ya puedes obtener la otra, porque realmente el calor reversible está relacionado con el calor emergente que sale, porque regresa a su estado inicial, y eso yo lo puedo relacionar con el trabajo. ¿Sí? Y para calcular la temperatura uno usaría la... Porque tienes, haces tu diagrama primero, tienes tu temperatura, de ahí puedes calcular tu otra temperatura, tienes el trabajo también cómo lo puedes expresar, de qué otra manera lo puedes expresar, entonces de ahí tú puedes obtener esa información. Sí, a la expansión térmica T1, sí. ¿Sí me explico? Sí, ya. Okay. Maestra, ¿sería con la de trabajo es igual a CB por T2 menos T1? Trabajo, no, ¿ese qué sería? Bueno, depende de qué sistema estás trabajando, porque tienes ese CP por DT, y bueno, depende si es unidad de masa o más masa, sería MCP por DT, pero esa, ¿con quién la relacionas? ¿Quién es MCP por DT o CP por DT? Si la masa es 1 kilogramo o es un mol. ¿A quién expresa esa relación? Esos factores. ¿A la energía? ¿Cuál energía? La interna. No. ¿No? No. El calor. El calor, que como SP puede estar relacionado hasta con la entalpía, ¿no? Pero es el calor. ¿El calor quién es? Que, ¿se acuerdan que yo les decía que lo hicieron el semestre pasado en el laboratorio? Donde ustedes determinaban la capacidad calorífica y luego otra vez calculaban la cantidad de calor a partir de la capacidad calorífica y la diferencia de temperaturas. Ok. ¿Sí? Maestra, yo tengo Sí. un conflicto cuando dicen las condiciones, que dice proceso reversible o condiciones reversibles. Quiere decir que, o sea, que necesariamente tiene que haber un trabajo que entre y un trabajo que sale. A ver, porque como que hay una interferencia con el micrófono. Tú me dices que sí tienes un proceso reversible, ¿sí? Es que, por ejemplo, en la desigualdad de Clausius, sí. Dice que hay que considerar que es un proceso reversible. Sí. ¿Eso quiere decir que hay que considerar que va a haber un trabajo que entra y un trabajo que sale? ¿O solamente que...? No. A ver, más bien, tú defíneme qué es un proceso reversible. Aquel que llega al mismo punto donde inició. Exacto, exactamente, que va del estado 1 hacia el estado 2, ¿sí? Y regresa hacia su estado 1. ¿Por qué? ¿Por qué va a regresar a su estado 1? Porque no hay pérdidas por fricción. Entonces, por eso decimos que es reversible. Entonces, una de las consideraciones para poder trabajar con la desigualdad de Clausius y cumplir con la segunda ley de la termodinámica
Es decir, que el proceso es reversible. Es decir, que pasa del estado 1 hacia el estado 2 termodinámico y del estado 2 hacia el estado 1 termodinámico exactamente igual, para que precisamente no haya pérdida de energía. ¿Sí? Ok, sí. ¿Ok? Sí, gracias. De nada. Yo tengo una pregunta. Sí. En el problema 36, que dice, encuentre la diferencia, no, el incremento de entropía cuando 24 miligramos de nitrógeno gaseoso a 89 torr y 22 grados centígrados se expande adiabáticamente en el vacío hasta una presión final de 34 torr. Suponga un comportamiento de gas perfecto. Bueno, tenemos en general dos fórmulas para calcular el incremento de entropía en un gas ideal, el cambio de entropía. Uno es cuando la temperatura es constante, o sea, una isotérmica, Sí. y en ese nada más es NR por el logaritmo del volumen 2 entre el volumen 1. Ajá. Y cuando la temperatura es diferente, bueno, es más complicada la fórmula, ¿no? Pero, o sea, ya la tenemos ahí. Sí. Mi duda es aquí Sí. que, por ejemplo, yo la verdad pensé que había un cambio de temperatura, porque a pesar de que era un proceso adiabático, o sea, que no entra ni sale calor, Ajá. yo pensé que igual que se expande, pues igual se enfría el gas, ¿no? Entonces hay un cambio de temperatura. Entonces yo basándome en ese cambio de temperatura, hice ya mis cálculos y utilicé de que las fórmulas ay, no sé cómo se llama este símbolo. El ¿Cuál? que es P entre C, la capacidad calorífica con presión constante entre capacidad calorífica con volumen constante. Ah, el de adiabático, el coeficiente Ajá, adiabático. Ajá. Sí, Ajá. ese proceso. Y ya de ahí saqué la temperatura 2, utilizando una de esas fórmulas. Pero no es adiabático este. A ver, déjame repito el problema, a ver si es ese que estoy viendo yo. Un Pero recipiente sí, rígido y aislado, ¿verdad? ¿O no, cuál es? Ay, el déjame. 36. Déjame. ¿Cómo inicia? Dice, encuentre el cambio de entropía cuando 24 miligramos de nitrógeno gaseoso. Ah, ya, sí, ya lo vi. Ajá, es el 36, ¿verdad? Ajá, y como Ok. dice que es adiabático, Ajá. yo consideré Sí. que pues hay un cambio de temperatura, ¿no? Y calculé la temperatura 2. Y ya, sacando la temperatura 2, utilicé la fórmula del cambio de entropía con un gas ideal, que relaciona temperatura y presión, y ya me salió un valor, pero no es igual al que me sale aquí. ¿Cuánto te sale? Menos 0.0000024. No, hay algo por ahí. No, pero es que, por ejemplo, cuando utilizo la otra fórmula que es isotérmico, o sea, sin considerar, o sea, que la temperatura queda igual, sí me da el resultado que viene acá. Y acá mi duda es por qué consideran que es isotérmico. Sí, porque de hecho, si te fijas, es la única temperatura que te da y no te está diciendo que varía la temperatura, varía la presión. Entonces, lo único que varía es la presión, porque dice, son la cantidad y pasa de 89 torricelli a 34 torricelli. Quiere decir que hay una expansión, y ahí te lo dice, es expansión adiabática. Pero y nada más. Se supone que si se expande un gas, se enfría. Y si no hay intercambio de calor ni energía, o sea, porque es adiabático, no hay cambio de calor, entonces la temperatura en efecto 22. tiene que cambiar, ¿no? No, porque lo estás haciendo tan despacio que te queda isotérmico, que lo haces isotérmico. Por eso te está diciendo que es 22 grados Celsius y es isotérmico. Es adiabático y es isotérmico. Pero, por ejemplo, ¿cómo sé yo que lo están haciendo tan lento que no cambia la temperatura? Porque la teoría te lo dice. No. El problema no nada más dice... En este no, pero teóricamente, cuando tú ves los procesos, teóricamente, tú sabes que para poder mantener tanto presión
o temperaturas constantes, los cambios tienen que ser tan pequeños para que no te altere el sistema. Porque si tú lo haces de una manera rápida, entonces para empezar el proceso ya no va a ser reversible. ¿Por qué? Porque ya lo vas a hacer irreversible, ya no va a poder regresar a su estado inicial. Entonces, siempre que tú haces una modificación de presión o temperatura, tu modificación, tu cambio, expansión o contracción, tiene que ser muy lenta para que no alteres las variables. Si tú dependiendo de lo que tú quieras mantener constante, tienes que hacerlo muy lentamente. Eso lo dice la teoría. Y aparte, bueno, quien ha hecho este tipo de experimentos de manera práctica, pues lo hace así. Tiene que ser lentamente, porque si lo haces rápido, te cambia las condiciones. Lo que tú me dices, te cambia las condiciones. Eso es muy cierto. Entonces, tienes que hacerlo muy despacio para que te mantenga con consideraciones iguales. ¿Sí me explico? Sí, creo. Gracias. Sí, no, ahí sí tienes que, o sea, ahí tienes que considerar, porque no te dice otra cosa, porque si no te diría, teme el cambio de energía a la temperatura que disminuyó o que incrementó en la expansión o en la compresión. Entonces ya te estaría dando otra información para que tú te des cuenta que no es un proceso isotérmico o isobárico. Sí, en este te da claramente que es un proceso de expansión y lo único que cambia es la presión. Si te dijera que cambia presión y temperatura, ahí sí tienes que calcular, porque ya te está diciendo que hay cambios. Ok. Es la manera en que tú puedes identificar lo que te está diciendo el problema, porque te está diciendo que hay los cambios. ¿Sí? Ok. Uh-huh. ¿Ok? Si no se toma la teoría. Si yo estoy trabajando con procesos reversibles, entonces quiere decir que mi proceso tiene que ser ya de antemano muy lento para no alterar mis variables. Ok, bueno, última pregunta, porque No, sí que se dime. queda muy claro. Es que también especifica que es al vacío y también según yo cuando era al vacío era irreversible, ¿no? Porque ahora sí no hay ninguna fuerza o una presión externa que ejercer sobre el gas, entonces se puede expandir rápidamente, ¿no? ¿O no? No sé. No necesariamente, porque tú la controlas, uno la controla, aun cuando uno hace el vacío. Por ejemplo, en alimentos es donde se hace también mucho vacío para precisamente conservar el producto. Entonces, ¿qué haces? Tú controlas la velocidad con la que vas a hacer el vacío y de qué presión a qué presión vas a variar para no dañar al alimento. Esa es una de las aplicaciones de esta parte. Entonces, donde tú dices, yo voy a tener tanto vacío y lo voy a hacer bajo esta condición para que no me altere a mi producto. Igual que la temperatura. Puede ser que tú tengas variaciones de temperatura de hasta 100 grados en un segundo para no dañar al producto. Entonces, por eso tú puedes tener esos cambios. Sí, los puedes tener. Al vacío puedes hacer cambios de presión y de temperatura, claro. Pero ya depende, en este caso, de problemas de los libros, de los problemas que se te estén presentando. Y si es de manera práctica, el problema que se te esté presentando para decir, bueno, yo voy a considerar esto así. Porque muchas veces no puedes trabajar todas las variables. Entonces, nada más trabajas unas u otras. Y consideras una condición o la otra. ¿Sí me explico? Sí, ok. Gracias. Sí. ¿Sí? Maestra, yo tengo una duda. Dime. En el problema 2 que hicimos en clases, bueno, es el de un sistema cerrado realiza 30 joules de trabajo. Bueno, bueno, ya se sabe que es un proceso cíclico, ¿no? Ya por el planteamiento del problema. Pero, bueno, ya dice los 30 joules de trabajo y 4 joules de trabajo. Esos, bueno, ya sabemos que el trabajo del expansor es mayor que el trabajo del compresor. Entonces, pues ya no tomamos en los 30 joules del trabajo del expansor y 4 joules del compresor, porque ya sabemos la teoría. Ok, pero dice, mientras disipa 10 joules de calor en un proceso. Esos 10 joules el
conforme hicimos el problema, lo tomamos como el calor neto, el calor 2 neto. Ajá. Y mi pregunta ahí es, ¿por qué? ¿Por qué tomamos el calor neto como 10 joules? ¿Y por qué no como calor de entrada del expansor o calor de salida del expansor o del compresor? No sé, o sea, ¿por qué calor neto? A ver, vamos a eso yo te voy a preguntar. Cuando decimos calor neto, ¿a qué nos referimos? Pues el calor total, ¿no? El de todo el ciclo. O sea, la suma, que a veces como estamos considerando la transferencia de calor, puede ser una diferencia, ¿no? Pero el calor neto o trabajo neto es que la suma de todos esos trabajos de cada una de las etapas, y lo mismo el calor, la suma de cada uno de esos calores que están entrando en juego, ¿de acuerdo? Entonces, aquí, ¿cuál sería tu calor neto? El calor de entrada neto, el calor 1. Ay, maestra. Sí. El calor 2 son 10 joules. El calor 1 es el que te están preguntando. ¿Y quién es el calor 2? Pues el calor 2 es 10 joules. 10 joules. Y el calor 1 es el que, es el que te están preguntando, el calor 1. Ajá. Y entonces, ¿cómo relacionaste ahí? ¿Cómo? Pues de hecho, o sea, yo creía que ese calor que te habían dado era el calor del expansor, pero no, o sea, es el calor neto. Pero, ¿cuál calor te dieron? Es el de 10 joules. ¿De 10 joules? Sí. Disipa calor, sí, disipa, así mientras disipa 10 joules de calor, sí. ¿Y ese dónde lo disipa? Pues... ¿En dónde lo disipa? ¿En la zona de mayor temperatura o en la zona de menor temperatura? ¿De mayor? ¿Por qué? No sé, maestra. ¿Cómo está tu diagrama? ¿Cómo tú tienes tu diagrama? Pues ya no, está la caldera, luego el expansor, condensador y compresor. Y pues okay. Entonces, si hablamos y nos dice que es un sistema cerrado y todo eso, tienes tu temperatura 1, ¿quién sería? ¿Sería tu mayor o tu menor temperatura? La mayor. La mayor. Entonces, la temperatura, cuando yo tengo la zona en este tipo de ciclos, cuando yo tengo la zona con mayor temperatura, ¿qué pasa ahí? Pues hay un calor con mayor temperatura. ¿Cómo? ¿Cómo me dijiste? ¿Se desprende la temperatura para dar trabajo? Bueno, el calor. No. ¿Qué pasa en la zona de mayor temperatura? Se absorbe el calor. Se absorbe el calor. Es decir, está ingresando calor a mi sistema de mayor temperatura para luego ir ¿a dónde? Al expansor y que se produzca ese trabajo. Y luego, ¿hacia dónde vamos? A la región de baja temperatura. En la región de baja temperatura, que sería aquí, yo la marqué como temperatura 2, quiere decir que mi temperatura 1 es mayor que la temperatura 2. Entonces, en la temperatura 2, ¿qué va a pasar? ¿Se absorbe o se desprende calor? ¿Se desprende? Se desprende calor. Entonces, quiere decir que en mi zona de mayor temperatura absorbe calor y en mi zona de menor temperatura desprende calor, una vez que pasa por el expansor, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué te dice? El trabajo neto, ¿a qué es igual? A la suma, ya dijimos, a la suma de todos los trabajos, ¿no? Por ejemplo, en este caso del expansor y del compresor. ¿Qué más podemos decir? Pues... que los 10 joules es trabajo, digo, el calor neto. Los 10 joules, no, porque te dice, mientras disipa 10 joules de calor en un proceso. ¿De dónde se disipa el calor? ¿En dónde se disipa el calor? De la menor temperatura. Exacto. Entonces, quiere decir que los 10 joules es en donde, aquí abajo, donde está liberando calor.
Entonces, ese calor es el que se libera, dice, mientras disipa 10 joules de calor en un proceso. Entonces, quiere decir que arriba, en la temperatura más alta, absorbe y en la más baja, disipa. Entonces, quiere decir que ahí es el calor que se disipa. Sí. Entonces, ¿qué puedes hacer? ¿Qué otra definición tú tienes que te puede ayudar a hacer lo que hicimos en clase? Tenemos el trabajo neto es igual a la suma de todos los trabajos. El calor neto también es la suma de todos los calores. Pero también tenemos otra relación. ¿Qué otra relación podemos tener con el trabajo? ¿Es igual a quién? Q1 menos Q2. Exacto, la suma de calores. ¿Sí? Entonces, quiere decir que el trabajo neto es igual a quién? Al calor. Que ingresa el calor. ¿Qué signo va a tener? ¿Positivo o negativo? Maestra, no se escucha. No sé si soy la única que no escucha, pero lo No, último... yo tampoco escuché. No, maestra, no se escucha. A ver, espérenme. A ver, ¿ya? Ya. Ah, es que pues no me le prendí, le apagué el micrófono, pero estaba prendido. Bueno, ok, entonces vamos a ver. ¿Hasta dónde me escuchaste? ¿Mande? ¿Hasta Pues dónde lo escuchaste? último que dijo. El último El párrafo trabajo. que dijo. Ajá. Ok, el trabajo neto, dijimos, es la suma de todos los trabajos, de todo lo que esté en el ciclo, y el calor también va a ser la suma de todos los calores que estemos considerando en el ciclo. Sí. ¿Cómo más podemos relacionar ese trabajo y ese calor? ¿Qué otra relación podemos tener? Pues sí, Q1 menos Q2. La suma de los calores. ¿Y ese es igual a quién? Al trabajo. Ah, ok, perfecto. Ajá. Entonces, el calor que esté ingresando al sistema en la zona de mayor temperatura, ¿cómo va a ser? ¿Positivo o negativo? Positivo. Positivo. Y el calor abajo, que es el que se está disipando, ¿cómo va a ser? ¿Positivo o negativo? Negativo. Entonces, por eso tu trabajo neto es ¿quién? El calor 1 de ingreso neto menos ¿quién? El calor 2 de salida neto. Entonces, ¿tú qué tenías ya calculado? Ah, pues tú ya tenías calculado a quién, al trabajo neto. Sí, que dio 26 joules. Que dio 26 joules. De ahí, ¿qué puedes hacer? Ah, sí, o sea, ya de ahí, despejé el trabajo, que es Q1 menos Q2, pues ya saqué Q1, que es 36 joules. Sí. ¿Y luego de ahí, Ajá. la eficiencia, que es 26 joules sobre 36 joules, que es 0.72. Pero aquí, o sea, lo que tenía duda es que los 10 joules del calor disipado, que es Q2, ¿por qué lo tomamos como calor neto y no como el calor del compresor o calor del expansor? O sea, lo tomamos como neto ahí. Porque te dice, O sea, fíjate lo que te dice el problema. Queda claro por qué. Es que el problema te lo está diciendo. Te dice, un sistema cerrado realiza 30 joules de trabajo. No te dice que es 30 joules neto, pero tú ya lo asumes. Me está diciendo que realiza 30 joules de trabajo. ¿Dónde vas a realizar trabajo? Pues solamente en el expansor, que viene de la zona de alta temperatura, ¿no? Ok. Solamente así, de acuerdo a los axiomas que hemos visto, ¿qué pasa? Solamente se produce calor cuando que se transfiere calor de una zona de máxima temperatura a una zona de mínima temperatura y se produce trabajo. De otra manera no lo puedes hacer. Ok, sí, ya comprendí. Era nada más leer bien el problema. Eso es lo que tienen que hacer, leerlos muy bien para que puedan interpretar. Porque dice, un sistema cerrado realiza 30 joules de trabajo mientras disipa 10 joules de calor en un proceso. Si te está diciendo que ya es en el proceso, ya es el neto. Si no, te diría, la zona de baja temperatura o la zona de alta temperatura disipa o absorbe calor, o alguna expresión semejante, ¿de acuerdo? Sí, cierto. ¿Okay? Entonces, eso es lo que tienen que saber interpretar. Sí. Si nos cuesta trabajo al inicio. Ya hasta después uno va más o menos va agarrando el movimiento de cómo interpretar. Ok, gracias, maestra. ¿Okay? Bueno. Maestra, si Q1 se toma neto, entonces Q2 también es neto. Sí, en este caso sí.
Sí, sí, porque aquí ya nos está diciendo, el problema ya nos está hablando del proceso en general. Entonces aquí quiere decir que son las cantidades netas. A menos que me diga, bueno, tengo en el compresor, por ejemplo, aquí, decíamos, realiza trabajo de 30 joules. O sea, si realiza trabajo, quiere decir que ya es el trabajo neto. Y aparte te dice, el sistema retorna a su estado original a través de un proceso en el que se hacen 4 joules de trabajo sobre el sistema. Si quiere decir que estoy inyectando trabajo neto, ¿de cuánto? De 4 joules. Entonces, por un lado, por la temperatura alta, produzco el trabajo, pero cuando yo quiero retornar a la temperatura alta, tengo que inyectar trabajo. ¿De cuánto? De 4 joules. Aquí te lo está diciendo el problema, en este caso. Ok, sí, ¿Sí? gracias. O sea, es lo que sí deben de poner atención. ¿Qué me está dando el problema? Por eso les digo siempre, hagan su diagrama, todo el planteamiento de su problema, pero sobre todo viendo su diagrama y los datos que les está dando el problema, para así saber y poder captar lo que me está pidiendo el problema, que muchos de ellos son problemas pues que se usan en la práctica, ¿no? ¿Ok? Sí. Maestra, yo tengo una duda en el problema 19. Ajá, ¿cómo dice? Porque los tengo creo que con otra numeración. Sí, Sí, dice a ver. un refrigerador de Carnot opera entre los límites de temperatura de menos 30 grados centígrados y 25 grados centígrados. Ahí se lo acabo de ver, espérame, un refrigerador de Carnot. Tiene 3 incisos. Ajá. Ahorita lo acabo de ver. Un refrigerador de Carnot. Sí, ya. Ajá. Un refrigerador de Carnot que opera entre los límites de menos 30 y 25. Ajá. Sí. En el inciso C, bueno, no sé si entendí como tal qué es lo que nos pide, A ver. pero me imagino que pide el calor que entra, por decirlo así, bueno, el absorbido, Así por el es. refrigerador y por la máquina. Ajá. Pero para encontrar esos, no sé, pero me imagino que necesitamos el trabajo. ¿Qué lo puedes calcular? Pero ¿cómo lo calcularía? Es que solo nos da temperaturas. Tienes eficiencia. Puedes calcular las eficiencias, ¿no? Porque tienes las temperaturas. Sí, eso sí. ¿Mm? Tienes el coeficiente de funcionamiento. Sí. Entonces, ya lo último que te pide solamente es que la relación, cuando te habla de cociente, es una relación de los calores. ¿De quién? De la máquina térmica y del refrigerador. Ajá. Sí, entonces, ¿cómo calcularías el calor absorbido por uno y por otro equipo? ¿Cómo se calcularía el calor? Pues hay una fórmula que implica la eficiencia y el trabajo. Esa se podría Esa despejar. sería para la máquina, ¿no? Sí. Ok. ¿Y el coeficiente de funcionamiento? ¿Qué tiene? ¿Qué te relaciona? El ¿Y calor con quién lo transferido. relacionas? Calor transferido y la entrada de trabajo. Exacto. Entonces, el inciso C te dice, calcule el cociente de quién, del calor absorbido por el refrigerador. ¿De dónde podrías obtener el calor absorbido por el refrigerador? De la máquina de Carnot. De la máquina. Pero ¿de cuál? ¿De dónde partirías? Dice, calcule el cociente del calor absorbido por el refrigerador y el calor absorbido por la máquina térmica. ¿Cómo puedes calcular el calor en un refrigerador y el calor en una máquina térmica? En el refrigerador sería por el condensador, ¿no?
Sí, sí. Y en la máquina, no sé. ¿Qué me relaciona? Fíjate, ¿qué te está diciendo el inciso A? Calcule la eficiencia de la máquina de Carnot. La máquina de Carnot, si es eficiencia, ¿qué te relaciona? Aparte del calor de entrada con el trabajo, ¿qué más te relaciona? ¿Con qué más lo puedes relacionar? Las temperaturas. Las temperaturas. ¿Y esas temperaturas con qué las puedes relacionar? Con calor. Con calor. Entonces, ¿qué te está pidiendo el inciso C? Si te dice cociente, ¿qué es lo que te pide el inciso? La relación ¿De quién con quién? de los calores de la máquina y del refrigerador. Exacto, te dice el cociente de quién, del calor del refrigerador entre quién, el calor de la máquina térmica absorbido. Ajá. ¿Sí? Eso es lo que te está pidiendo. ¿Sí me explico? Sí, creo que ya. O sea, ¿qué tienes que hacer? Calcular el calor en cada uno de ellos. Ajá. Para poder hacer ese cociente. Ah, ya. ¿Sí me explico? Porque Sí. lo que te dice el problema dice, calcule el cociente del calor por el refrigerador y el calor por la máquina térmica. Entonces, ¿qué te pide? Te pide esta relación, calor del refrigerador entre el calor de la máquina térmica. Sí. Eso es lo que te pide nada más. Pero tú ya tienes todas las temperaturas y además ya calculaste las eficiencias. Entonces puedes tener esta relación. Esta es la única que te piden. ¿Sí? Calcule el cociente del calor absorbido entre el calor del refrigerador, ¿entre quién? El calor absorbido por la máquina térmica. Ah, ya, creo que ya, yo vi que como, sí. Sí, exacto, ya tienes toda la información, realmente ya tienes toda la información, entonces ya simplemente es hacer esta relación. Ah, bueno, sí. ¿De acuerdo? Sí, gracias. Sí. Maestra, perdón, de ese que acaba de mencionar, Sí. para sacar los calores, bueno, para esa relación, se tienen que sacar de la eficiencia y del coeficiente, ¿no? De ahí se despejan los calores. ¿Cómo? La información. ¿Cómo, perdón? Ah, es que se trabó un poquito. Ah, ¿sí me escuchas? Sí, ya. Ah, ok. Sí, te digo que sí, que precisamente de esa información que ya tienes, Ajá. ya nada más es, pues ya concluirlo, tener el cociente, o sea, cuando le dice cociente, relación, ¿qué Sí. más les pueden decir? Cociente, relación, proporción, Ujú. les está indicando que es una división. ¿De Sí. quién con quién? De lo que me está especificando el problema. En este caso sería calor absorbido del refrigerador con respecto al de la máquina térmica. ¿Y eso qué me diría finalmente? Ese cociente, ¿qué me diría? Bueno, ¿cuál de los dos puede ser más eficiente, no? ¿Cuál de los dos me gasta más energía o menos energía? Eso es lo que me estaría dando el resultado de ese cociente. Ok. O de esa relación o de esa proporción. Es la manera en que cuando un problema les diga relación, proporción, cociente, son los más comunes. Son los más comunes que pueden ustedes ver en los problemas. Indica eso, hacer una división. Ok. Sí. ¿De acuerdo? Okay. Sí, está bien, gracias. De nada. Maestra, yo tengo... Ay. Rápido. Sí. 2.7 sería una buena eficiencia. 2.7 es en operación de un refrigerador, sí puede ser un buen valor. Es que varía, en un refrigerador es muy variable el coeficiente de operación, porque puedes tener coeficientes de operación de hasta 12, 13, 11 y de 2 o de 1. Recuerden, en los refrigeradores, los coeficientes de operación es muy diferente a la eficiencia. En la eficiencia sí no podemos pasar de 1 en lo que es una máquina térmica. La eficiencia máxima que puede obtener es 1. Pero el coeficiente de operación no puede variar mucho, ¿eh? 2.6 no es malo, pero tienen máquinas que pueden tener coeficientes de operación de hasta 11 o 12 o 13. Ok, gracias. De nada. Yo tengo duda.
Sí. En el 26, que dice que calcules la energía de Gibbs y la energía de Helmholtz en un proceso reversible si se evapora un mol de agua a una atmósfera y 100 grados centígrados. El volumen molar del agua líquida a 100 grados centígrados es de 18.8 centímetros cúbicos por mol. En ese, bueno, la verdad es que no supe ni cómo hacerla. No, para sacar la energía de Gibbs, utilizamos la fórmula que ya sabemos que es el incremento en la entalpía menos T de entropía y la entropía, ¿no? Sí. Y por ejemplo, para sacar la entalpía, sacamos la entalpía de evaporación, ¿no? Evaporación, sí. Y para sacarla utilizamos el calor de evaporación. Sí, 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 sí. Y para sacar la entropía, solo divides esa entalpía de evaporación entre la temperatura de evaporación, que es Así 100. es. Sí. Pero, por ejemplo, ya cuando saco la energía de Gibbs, me da 0, pero pues era lo esperado, ¿no? Sí, porque está en equilibrio. En equilibrio, entonces tiene que ser 0. Si te da otro valor, entonces quiere decir que algo pasa por ahí. Y por ejemplo, la energía de Helmholtz, esa sí no supe ni cómo calcularla, pero supongo que también tiene que ser 0. Oh, no sé. Tenemos que llegar a 0 en un momento dado, sí, claro, porque está en equilibrio. Pero para... ¿Y cómo lo vamos a hacer? Con las relaciones que vimos en la mañana. Mañana vamos a hacer problemas de eso ya, porque ya lo que nos queda es muy poquito. Entonces ya mañana vamos a hacer problemas de eso para que vean cómo las relacionamos con las relaciones que vimos en la mañana. Las generales, no las de las diferenciales. ¿Con las relaciones de Maxwell? De energía, no, ahí no nos vamos a meter porque ahí es más demostración que un poco de cálculo. Entonces, no, ahí son demostraciones. No, va a ser, por ejemplo, con la energía interna, o sea, empezamos a relacionar la energía interna con la entropía y todas esas relaciones que vimos. Ahí es donde relacionamos. De las primeras, de las finales que teníamos, que no eran diferenciales ni nada de eso, con esas empezamos a relacionar. Y entonces podemos demostrar que esa energía de Helmholtz también es 0. O casi 0. Ok. ¿De acuerdo? Sí, gracias. De nada. Sí, todavía no tocamos eso. Maestra, yo tengo una duda. Sí, dime. Respecto a los problemas de energía de Gibbs y energía de Helmholtz, ¿van a venir también en el examen en esta unidad? En el primero no. En el primero acuérdense que va a ser hasta el punto 9 que es, déjame acuerdo que es, el 9 es entropía, nada más. Y ya para el segundo examen viene todo esto que me están preguntando ahorita de la energía de Gibbs y de Helmholtz y las relaciones y eso, o sea, cómo interactúan todas esas variables para hacer los cálculos de las energías. Pero no, hasta el viernes, el examen del viernes va a ser esta entropía como función de otras propiedades. Y el segundo examen va a ser cambios de entropía hasta ecuaciones de relación de las energías con las capacidades caloríficas, temperatura y volumen. Sí, no, muy bien, muchas gracias. Ahorita el primero va a ser hasta entropía como función de otras propiedades. Mañana que terminemos ya, con lo que nos queda es poquito, mañana terminamos ya los últimos temas y vamos a hacer problemas de energía de Gibbs, de energía de Helmholtz, en reacciones químicas y todo eso para que ustedes vean cómo trabajarlo. Para que lo ya programen gracias. De esta segunda parte. ¿Alguna otra pregunta? Maestra, yo tengo duda en el 5. Sí. Es que cuando lo estaba haciendo, porque ya lo hicimos en clase, pero yo lo intenté hacer por mí misma. Creo que puse mal los calores. 5? A ver, acuérdame cuál es el 5. En los estudios preliminares de costos de operación para una central nucleotérmica de 1.000.000 de kilowatts. Déjame lo busco. 1.000.000 de kilowatts. ¿Y luego?
Ajá. Es necesario estimar la cantidad de agua de enfriamiento que requiere la Ya me planta. acordé. Sí, ok. Ajá. Ay, ¿cuáles son tus dudas? Es que yo hice el diagrama, pero según yo, la central nucleotérmica generaba el trabajo Ujú. Ajá, pero ¿dónde vas a producir el trabajo? del ciclo de Carnot. Bueno, para la máquina térmica, ajá. Estoy buscando. Pero, pues, o sea, el diagrama que hicimos en clase, el Sí. calor 2 era el que entraba y el calor 1 era el que salía. Entonces, por lógica, el trabajo tenía que entrar. Pero no entiendo por qué entra. O sea, según yo, el trabajo sale. A ver, deja porque no encuentro el problema. A ver, vamos a leer nuevamente el problema para ver ahí el trabajo y lo que te Es en está la diciendo. primera página. ¿Es de los que hicimos en clase? Sí, en la primera página. A ver, entonces, espérame, déjame checo. Déjame checo. Ay, no lo encuentro. Yo me acuerdo que sí lo hicimos ese, pero... Ay, yo me acuerdo que lo hicimos, pero no lo encuentro. Es un refrigerador. Ay, no lo encuentro. Pues no lo encuentro. Bueno, Ahí ok. está. Eso lo hice. Es el 5. ¿Sí lo ve? No escucho nada. ¿Ya me escuchan? Y como que me sacó de nuevo como en la mañana. ¿Me escuchan? ¿Ya? Ah, ok. A ver, entonces era 1.000.000. Ay, es que me acuerdo de ese. Lo hicimos en las primeras clases. ¿Me escuchan? Hola, Sí, hola. maestra. Ya, ok. Oye, ¿el problema lo hicimos en las primeras clases o cuándo? Sí, sí, lo hicimos en las primeras clases, fue de los primeritos. A ver, ¿cómo dice? No, porque es de una máquina térmica, ¿verdad? Si quieres, se lo pongo para que lo vea. A ver, pónmelo, sí, por favor. Porque no me acuerdo. Ahí está. Es el 5. No lo veo. No lo veo. A ver, ya está. Es el 5. A ver, déjame checo. ¿Cómo dice? 1, 2, 3, 4, 5. En los estudios preliminares. Es que ese lo hicimos en clase, es que no lo encuentro. A ver, bueno, vamos a leerlo nuevamente. Déjame ver. En los estudios preliminares de costos de operación para una central nuclear de 1.000.000 de kilowatts. Ok. Ya, ok. A ver, entonces, a ver, ¿cuál es tu duda ahí? Ya lo vi. ¿Cuál sería tu duda ahí? Porque nos está diciendo, ¿qué nos está diciendo el problema? A ver, tradúceme tú el problema, por favor. Dice que los costos de operación para una central que realiza un trabajo de 1.000.000 de kilowatts Ajá. necesita cierta cantidad de agua de enfriamiento. Exacto. Pero
si la central es la que produce el trabajo, Ajá. entonces es que el diagrama que hicimos Sí. entra el calor 2 y sale el calor 1. El Pero calor. si hace eso, entonces el trabajo se realizaría a la planta o a la central y no la realizaría la central. A ver, vamos a ver. Tu diagrama, ¿cómo estaría expresado? Dice, estimar la cantidad de agua de enfriamiento que requiere la planta para los propósitos de esta estimación. La máquina térmica será aproximada por un ciclo de Carnot que opera entre, creo que 343 y 66. O sea, ¿cuál es tu zona de mayor temperatura? 343 Celsius. La de menor temperatura, 66. Cuando estamos hablando de máquina térmica, ¿por dónde va a ingresar el calor? ¿Por la zona de mayor temperatura? Por mi zona de mayor temperatura. ¿Dónde va a liberar calor? Por la zona de menor temperatura. Dice, ahora, ahí está, porque ya se me movió. Sí, ¿y qué? Si el máximo aumento de temperatura del agua de enfriamiento está restringido a 28 grados centígrados. Ok, ya. Ok. Entonces, ahora, ¿en dónde va a estar restringida la temperatura a 28 grados? ¿En todo el ciclo? No, porque tienes que hacer un enfriamiento. Entonces, no puedes pasar de 28 grados Celsius. Tú tienes tu ciclo donde tienes tu zona de mayor temperatura. Vamos a ver. Tú tienes tu ciclo. Déjame lo hago. Bueno, son 300 y cachito de grados Celsius. Y luego, a ver, tú tienes tu zona de alta temperatura, que es como 300 y cachito, ¿no? Y tu zona, y aquí se va a absorber el calor. Entonces, tienes tu zona de alta temperatura que absorbe calor y produce una cantidad de energía. Y luego va a pasar a tu zona de baja temperatura. Aquí, ¿qué temperatura tenemos abajo? ¿De cuánto a cuánto cambia? ¿De 300 y cachito a cuánto? 66. ¿66? De 343 a 66 grados. ¿Celsius? Sí, ¿verdad? Sí. Ok. Entonces, cambia de esto a esto y te dice el problema, que la temperatura máxima, la variación máxima de temperatura, ¿de cuánto es? De 28. De 28 o 21, 28. Entonces, tengo que mi delta T máxima no debe de exceder, ¿cuánto? ¿28 o 21? 28. 28. Entonces, quiere decir que tú tienes, nuevamente, mi zona de mayor absorción de energía para producir una energía y va a bajar aquí. Pero yo, para mantener esta temperatura, uso agua. Y la temperatura, ¿el agua qué temperatura entra? ¿Sí no la dieron esa información? No. Nada más dice la variación. Sí. Ok, entonces, no tiene que variar a esta temperatura, que es la que me dan. Entonces, es algo parecido al que me preguntaste del consumo de combustible. ¿Quién te está produciendo y qué cantidad de energía? ¿Qué cantidad de energía se está produciendo? Bueno, ¿el resultado? No. De lo que te dice el problema. 1.000.000 de kilowatts. Eso que me expresa, ese 1.000.000 de kilowatts, ¿qué es? Trabajo.
Entonces, quiere decir que aquí tengo 1 por 10 a la 6, watts creo, ¿verdad? O algo así. Entonces, tú tienes el trabajo que se está produciendo, la cantidad de calor que debe de ingresar neto a esta zona de alta temperatura y la cantidad neta de calor que va a liberarse de mi zona de baja temperatura. Pero la cantidad máxima de calor que yo debo de permitir para esa agua que se está usando no debe de pasar los 28 grados Celsius, porque si pasa esta cantidad se baja, porque no voy a tener el suficiente enfriamiento para que me produzca esta cantidad de trabajo. ¿Sí me explico? Sí. Ok. Entonces, quiere decir que este delta T, esta variación de temperatura, que es lo que te dice el problema, debe de mantenerse en 28 grados Celsius. Bien, entonces, ahora, ¿qué hicimos en el problema? Explícame tú. ¿Qué hiciste en el problema? Tienes la temperatura de la región de alta temperatura hacia la región de baja temperatura, absorción y liberación de calor correspondiente, de manera correspondiente, respectivamente, y una producción de trabajo de acuerdo al problema. Y una condición que debes de cumplir al final para saber que son 28 grados Celsius, que no varíe de 28 grados Celsius, para saber cuánta agua tú tienes que adicionar para enfriar. ¿Sí me explico? Sí, primero saqué el calor de entrada con la eficiencia. Bueno, primero saqué la eficiencia con las temperaturas. Y luego saqué el calor de entrada con la eficiencia y el trabajo. Y luego saqué el calor de salida. Y después usé la fórmula de calor es igual a masa por Cp por delta T. ¿Y esa para qué? Para obtener los litros. Exacto. Ah, no, los kilogramos por segundo. Y luego usé la densidad para sacar los litros. ¿Y ya? Ajá. Es que me confundí mucho porque yo tenía el diagrama al revés. Ah, ya, ok. Bueno. O sea, tenía que el calor salía, pero que el calor salía como si fuera un refrigerador, pero que el trabajo salía también. No, porque esta es una máquina, o sea, en eso tienes que ponerte muy lista. ¿Qué me está diciendo? ¿Es una máquina térmica o es un refrigerador? Acuérdense, el vocabulario para un refrigerador, ¿qué es? Evaporador, gabinete, básicamente, ¿no? Evaporador, gabinete, condensador. Sí. Entonces, ese es el vocabulario para un refrigerador. Entonces, y además, generalmente te lo están diciendo, ¿no? O se absorbe calor en el evaporador, o se absorbe calor en el gabinete, o o se libera tanto calor en el condensador, etcétera. En cambio, en una máquina térmica, te está hablando o de enfriamiento o de cantidad de energía, que bueno, también en un refrigerador te puedes ocupar la cantidad de energía por el compresor, pero acá es más explícito lo que estás produciendo, porque generalmente en una máquina térmica no inyectas trabajo, a menos que vayas de zona de baja temperatura a alta temperatura, y entonces sí, en el compresor tienes que adicionar trabajo. Casi estaríamos hablando del refrigerador. Generalmente acá no, acá estamos produciendo una cantidad de trabajo, es decir, estamos produciendo una cantidad de energía. Ok, sí. ¿Sí? O sea, en eso sí, por favor, fíjense muy bien cuando se les ponga un problema de qué se está hablando, de un refrigerador o de una máquina térmica. ¿De acuerdo? Y el refrigerador tiene el mismo diagrama que la bomba de calor, ¿verdad? Nada más que va en sentido inverso. Ah, ¿Va de dónde? De frío a caliente. Y luego de caliente hacia frío. Pero va de frío a caliente, ¿por qué? Porque está tomando el calor que entró al congelador o al gabinete de algún artículo que entró más caliente, que lo tengo que enfriar para poder mantenerlo en esa condición. ok. ¿Sí me explico? Gracias. Ok. Gracias. De nada.
¿Ya no hay más preguntas? Bueno, yo tengo una, pero es muy rápida, nada más como de planteamiento. O sea, bueno, para saber si está bien como el planteamiento que hice. Bueno, es en el 17. Bueno, yo lo había revisado, Ajá. pero más o menos porque no entendí muy bien. Ajá. Bueno, estaba hablando de una máquina y de un refrigerador. Ajá. Entonces, se supone que se deben de calcular como, bueno, más bien trabajarlos como por separado, ¿no? Ajá. Entonces, bueno, primero se tendría que calcular el trabajo neto del refrigerador, o sea, del ciclo de Carnot, Ajá. en las temperaturas que te dan ahí. Ajá. Y luego, después calcular la eficiencia de la máquina térmica con igualmente con las temperaturas que te dan ahí. Y ya después, Ajá. ya después calcular el Q1 con eso que tengo del calor, que ya calculé para el ciclo de Carnot, y Ujú. con la eficiencia Ujú. que calculé. Ajá. Y después de ahí sacar el otro Q2. No, sacar el otro calor que me piden. ¿O cómo? ¿Te piden eso? ¿Te piden que calcules el otro calor? Bueno, es que es lo de la relación de los calores. Ah, el que vimos ahorita. Ah, ok. No, sí, claro que sí tienes que calcular, pero ¿para quién? Bueno, si ya tienes el de la máquina térmica, ahora tienes que calcular el del refrigerador. También por A ver, separado. Ok. sí, ¿quién, nuevamente, a quién me representa la eficiencia? ¿Qué tipo de máquina me representa la eficiencia? A la máquina térmica, ¿no? Exacto. Entonces, ¿y el coeficiente de operación? Al refrigerador. Exacto. Entonces, ya con eso tú puedes sacar esa información. Quiere decir que yo tengo que ver, ¿la relación era qué? Era el de... El absorbido por el refrigerador quiere decir que va a ser mi relación refrigerador entre máquina térmica. Sí. Ok. Bueno, entonces mi duda es si se sacan como por separado, ¿no? O sea, cada quien independientemente sus calores y Sí. sus trabajos. Y luego ya haces, ¿cómo se llama? La relación. En la relación. Ok. Ok. Sí. Sí, ella. Gracias. De nada. Gracias, Miss. De nada. Y maestra, otra duda. Sí. Rápido. En el Sí. problema 29, Ajá, ¿qué dice? decía, un motor industrial de turbina de gas Sí. desarrolló una potencia de salida de 8 megawatts, Ujú. una eficiencia térmica del 28%, determina el flujo másico requerido de combustible si este tiene un contenido de energía de 46.000 kilojoules sobre kilogramo. Ujú. Bueno, sí, bueno. Este se sacaría igual que el que hicimos, el primer ejercicio que hicimos, que decía que se relacionaba con la energía. Es semejante, ¿eh? No es igual, pero es semejante. Sí, es semejante, ajá. Que bueno, aquí no, por ejemplo, no dan lo del, ¿cómo era? Lo que era inverso a la densidad, el volumen específico. El volumen específico. No, pero posiblemente no lo necesitas ahí, ¿eh? Pero Yo sí creo que ahí sí no lo necesitas. pero sí No tiene lo he hecho. Ajá. Tendría que hacerlo para ver efectivamente si no falta algún dato, pero ese no lo he hecho, ¿eh? Déjame lo hago y ya yo te digo, para ver si no necesitamos algún dato más y y ver si lo necesitamos, pues sacarlo del internet y si no, se me hace que no, ¿eh? Creo que no. Por lo que dice, creo que no. Pero déjame lo checo porque ese no lo he. Ok. Sí, está muy bien. Gracias.
Creo que se trabó otra vez. ¿Ya? ¿Qué me Sí, sacó? Sí. Es que me sacó, estaba ahorita batallando con eso porque como que me saca. También le digo que en la mía también pasó eso. Entonces déjame checo para ver si no nos falta algún dato. Yo creo que no le falta ningún dato. Pero déjame lo checo para hacer el diagrama y todo. ¿De acuerdo? Sí, gracias, maestra. De todos tú haz tu diagrama, todos tus datos y empieza a plantear, a hacer el planteamiento. ¿De acuerdo? Sí. Para así ya mañana lo vemos más rápido. Ok, Ok. gracias. De nada. Gracias, maestra. Hasta mañana. De nada, hasta mañana. Que descansen. Gracias, hasta mañana. Sí, Hasta gracias, mañana. maestra. De nada, hasta mañana. ¿Qué va a hacer eso?